El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. ¿Qué tal? Soy Víctor Hugo Hernández. Le agradezco mucho que nos acompañe en este análisis del tema sobre la mesa, en la ausencia de Raúl Frías, titular de este espacio, en donde, como siempre, tratamos de analizar esos temas que consideramos importantes y que están en el ánimo de la opinión pública o que por su trascendencia merecen ser analizados. En esta ocasión, y como ya se ha vuelto costumbre, hago el análisis en estos días con mi compañero y amigo Felipe González desde el Estado de México. Felipe, te saludo con afecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, te saludo con afecto, Víctor Hugo Hernández. Muy buenas tardes, saludos a todos. Gracias, Felipe. Quisiera poner hoy el acento, si me lo permites, en un tema que tiene historia y que además, de alguna manera, podrá ser de interés tal vez solo de un grupo en particular. En este país no todos tenemos la oportunidad de poder viajar en avión, realmente es mínimo el porcentaje de población que tiene acceso a poder viajar en avión. Aún falta mucho por hacer, estoy de acuerdo en eso, pero sin duda la aviación tiene un papel importante en nuestro país y lo sabemos. Y esto viene a cuenta porque se informó en estos días, y te leo parte de la información, que SAT Aero Holdings, mexicana de aviación, según SAT Aero Holdings, un grupo estadounidense, mexicana de aviación, incumplió sus obligaciones desde el principio. Tenía una relación comercial, una relación de capacitación con esta empresa SAT Aero Holdings, y la empresa se queja de que no se pagaron 5.5 millones de dólares de depósito por el arrendamiento de aeronaves, al negarse a firmar documentos, a contratar a sus pilotos y tripulaciones fuera del proceso acordado y no obtener las licencias necesarias para importar y operar los aviones. Mexicana de Aviación fue demandada este miércoles por al menos 841 millones de dólares por esta empresa de Texas, quien acusó a la nueva aerolínea estatal, porque eso hay que recordar, que será un poco menos de un año que el presidente la declaró propiedad del Estado mexicano, por incumplimientos de contrato. Según la demanda presentada ante el Tribunal Federal de Manhattan, el gobierno mexicano contrató el año pasado a esta empresa SAT Aero Holdings para que diera una serie de servicios a Mexicana, entre ellos la obtención de aeronaves, seguros correspondientes, contratación y formación de pilotos y tripulantes. Lamentable, porque hemos sido testigos de cómo esta empresa, que en otra hora fuera pues orgullo de la aeronáutica mexicana, una empresa emblemática también de nuestro país, una de las más antiguas del mundo, creo que ocupa el tercer o cuarto lugar dentro de las empresas más antiguas del mundo en materia de aviación, y de las más antiguas, la más antigua en México, que durante mucho tiempo fue exitosa, pero que después cayó en manos de pseudoempresarios o empresarios de esos de capitalismo de cuates, y la destruyeron, la deshicieron. Recuerdo que ahí figura este personaje, por cierto, prófugo de la justicia, Rogelio Azcárraga, de esos delincuentes de cuello blanco que hacen su fortuna a expensas del gobierno. La quebró, todo parece indicar que él la quebró con toda la intención, y dejó en el desamparo a más de 7,000 empleados, números más, números menos, y después, quitado de la pena, se fue a Nueva York, donde creo que vive ahí frente al Central Park, y que incluso hay una orden de aprehensión en contra de él. Todo el mundo sabe dónde vive y dónde convive, nadie hace nada por traerlo claro. Y bueno, ¿qué pasó? El gobierno mexicano la rescata, la compra y la echa a andar, y empieza el proceso de arrendamiento de aviones, contratación de personal, y es ahí cuando hace esta liga con esta empresa SAT Aero Holding. ¿Y qué ocurre? Pues hoy nos despertamos con la noticia de que está demandada por nada más que 841 millones de dólares por incumplimiento en los contratos. ¿Cómo entender este tipo de situaciones, mi querido Felipe? Y te doy la voz con esto. Muchas gracias, Víctor. Pues mira, me parece que es otro más de estos episodios de desgracia y de mala administración, ¿por qué no decirlo?, de esta empresa mexicana de aviación que, como tú bien refieres, durante muchísimos años fue una de las aerolíneas bandera de la República Mexicana. Era
quizá la aerolínea más prominente del país, y de pronto, pues en estos procesos que hemos vivido en muchos sectores, en donde el Estado mexicano se desprende de algunos intereses en esta corriente, en el sentido de que el Estado mexicano solamente puede participar en la regulación de las actividades económicas, se desprendió de la empresa. Si no mal recuerdo, quedó en manos de Gerardo de Pruebasán. Gerardo de Pruebasán después se la vendió a Rogelio Azcárraga, y bueno, la historia que ya conocemos. Incluso, pues habría que recordar que en el caso de la Ciudad de México había un edificio que era un referente, ¿no? Ah, la claro, Torre de eran Mexicana. edificios muy bonitos, claro, sí, Hoy sí. quién sabe. Hoy quién sabe Sí, qué ha no pasado sé. con este edificio que era un referente, ¿no? Sí, cómo no, era una referente, parte de la cultura visual de quienes vivíamos en la Ciudad de Sí. México, y además un edificio muy bonito, muy grande, ¿no? De esos que apantallan, pues sí, que apantalla, pero que en los hechos pues demostró. Mira, aquí las lecciones son varias. Uno, de nuevo nos regresa a esa estructura que en este país ha funcionado de manera muy deformada y que ha hecho de muchos de los principales empresarios, entre comillas digo empresarios, que han auspiciado y han hecho sus fortunas bajo el concepto del capitalismo de cuates. O sea, en base a los negocios que facilita el gobierno, las relaciones con políticos, las facilidades, hacen sus grandes fortunas y después se dicen grandes empresarios, cuando ya sabemos que no lo son así. Salen de aquí a competir a otras partes y los truenan por lo mismo, porque finalmente no tienen todas esas facilidades propias de un sistema tan corrupto como el nuestro en México. Y de alguna manera pues es la historia de Mexicana de Aviación, ¿no? Yo recuerdo que se dice, no estoy al tanto completamente, que fue una canonjía, fue un beneficio que se dio durante el periodo de Vicente Fox y de Calderón, y que se le entregó en pago a los favores recibidos por las campañas. Eso es lo que se dice, y que este hombre, Rogelio Azcárraga, pues utilizó, dueño de otras empresas también, utilizó Mexicana de Aviación para capitalizar otros negocios, el sector hotelero, por ejemplo, y fue descapitalizando esta empresa hasta irla ahorcando, y la dejó caer en bancarrota para luego pedir el auxilio de gobierno. Cuando se dio esta situación, el problema que causó entre miles de trabajadores, más de 7,000, cuando no pudo y cuando se supo todo este escándalo, terminó huyendo, y hoy es prófugo de la justicia. Prófugo entre comillas, porque ya sabemos también que a la gente de poder pues nada más se le persigue, nada más de oficio, pero no en los hechos, rara vez se les trae a cuentas, ¿no? Pero triste porque pues sí, es una empresa pues que nos la sentimos como parte de nuestra cultura, incluso su propio nombre, ¿no? Y ahora la rescatan, y yo lo vi con buenos ojos, Sí, lo vi con buenos ojos este rescate, pero al parecer de nueva cuenta se pone en evidencia que el Estado mexicano no sabe administrar pues, otros negocios, ¿no? Ese es el problema, Víctor, que de pronto este tipo de acontecimientos le dan la razón a quienes creen que el Estado mexicano solamente debería dedicarse a la regulación y no meterse en asuntos que tienen que ver con temas empresariales. Esta línea aérea, además hay que recordar, se le entregó al ejército mexicano en esta idea que tiene el gobierno de la República, en el sentido de que el ejército pues es incorrompible, que puede resguardar los intereses de la nación, los intereses públicos, y ahora vemos que por lo visto tampoco se toman las mejores decisiones. Este es solamente un episodio más de una cadena de decisiones que han terminado por dar al traste con la Aerolínea Mexicana de Aviación, que sí, mucha gente que en algún momento acudió, estuvo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, en la Terminal 1, seguramente recordará los mostradores con las banderas rojinegras que durante muchísimos meses se mantuvieron como parte de estas decisiones negativas a final de cuentas para los intereses de la empresa, y que hoy de nueva cuenta se pone en el a juicio, ¿no? Se somete a juicio, y literalmente se somete a juicio, porque esta demanda que presenta esta empresa tejana pues no es cualquier cosa. Hay un contrato de por medio aparentemente, la empresa reclama daños y perjuicios porque alguien tomó la decisión de contratarle y después alguien o algún tercero tomó la decisión de desconocer el contrato, y de los no pagar. estadounidenses son especialmente celosos en sus intereses, Víctor. Claro, aquí también llama la atención que la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que operaba Mexicana, no haya dado información sobre el caso, y haya señalado también que no tenía información sobre el caso.
O sea, la verdad es que a mí, pues la duda me salta, creo que nos faltan elementos para hacer juicios totales, pero pareciera ser que aquí hubo un incumplimiento y alguien no hizo bien su trabajo, ¿no? Porque si hay un papelito, si hay contratos, si hay firmas, pues caray, hay que cumplir los compromisos, hay que honrarlos. Y en este caso, el asunto es grave porque también ni siquiera queda en tribunales mexicanos donde tú pudieras decir, pues a lo mejor ahí cabe la posibilidad de llegar a arreglos, ya ves cómo se la gasta la justicia mexicana, sino que se fueron directamente a los Estados Unidos y es en Manhattan donde está ahora discutiéndose este tema, del cual no creo que vayamos a salir bien parados. Me gustaría saber quiénes fueron los responsables en su momento de esta nueva crisis que sí pone de rodillas a esta empresa de nueva cuenta que apenas acaba de volver a renacer. ¿No crees, Felipe? Sí, por supuesto. Hay que recordar que apenas en diciembre pasado se había puesto de nueva cuenta en operación y que justamente pues, el propio gobierno federal había dicho que iban a rentar algunos aviones para poder prestar el servicio. Además, en esta idea de revivir o de darle vida, no de revivir, sino de darle vida, mejor dicho, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que fuera la base de operaciones de esta empresa y que desde ahí se conectara con algunos destinos, el propio presidente de la República lo dijo, con algunos destinos que no son muy socorridos en términos de las rutas del transporte aéreo en nuestro país. Y pues por lo visto, estas decisiones que muchas veces se toman sin conocimiento de causa, sin una reflexión suficiente, sin una investigación, sin una planificación, sin tener elementos suficientes para la toma de decisiones acertada, pues a final de cuentas le están costando, en este caso, a esta empresa y muy probablemente, Víctor, le vayan a costar al Estado mexicano, porque se supone que esta empresa, por lo menos, se quedó con la idea de que le iban a comprar aviones y no solo no le compraron, no le rentaron, tampoco las tripulaciones las contrataron. En fin, hay una serie ahí de incumplimientos que ponen en entredicho de nueva cuenta estas decisiones del gobierno. Totalmente de acuerdo. Fíjate, te doy algunos datos claves. Mexicana fue fundada en 1921. Es la línea aérea más antigua de México y la tercera más antigua del mundo. En el 2014 se declaró en quiebra. Bueno, fue desde el 2010 que comenzó el proceso y ya en el 2014 se declaró en quiebra, que fue cuando este señor Gastón Azcárraga puso distancia de por medio. Gastón Azcárraga fue acusado en el 2020 de haber pues de haber llevado a quiebra a la empresa y de haber puesto también en jaque a los trabajadores, más de 7,000. Entonces, en el 2023, Andrés Manuel López Obrador anuncia la compra y de ponerla al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional para que la operara. Se pagaron 815 millones de dólares. Y es así como a grandes rasgos, porque la historia también, como tú bien dices, está plagada mucho también de ineficiencia mexicana. También tuvo un tiempo en el que entraron a trabajar ahí muchos disque funcionarios o ejecutivos que no tenían ni la menor idea de cómo operar el negocio y lo echaron al traste, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esa tradición que tenían, que era una de las pocas empresas que te daba comida caliente y buenos vinos a la hora de volar. Y bueno, pues todo eso se fue acabando y se la fueron acabando poco a poco hasta llegar hasta donde hoy llega. Pues vaya brete en el que está ahora el gobierno mexicano, no sé cómo vaya a responder y no sé cómo le vayan a dar salida a este problemón que se enfrenta. Y sobre todo, ¿sabes qué me preocupa, Felipe? Por ellos, claro, la relación, la situación laboral, la situación de todos estos trabajadores mexicanos y de gente que tiene su vida entregada a esta empresa. Yo me acuerdo que cuando estuvieron en crisis, incluso también, ¿te acuerdas? Sacaron las chicas, las sobrecargos, sacaron un calendario para hacer algún calendario, es verdad, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Pero en fin, sus luchas por internas supuesto. por tratar de salir adelante. ¿Qué va a pasar ahora? No tengo la menor idea, pero lo que tú bien dices, de nueva cuenta se pone de manifiesto que el Estado, que el gobierno mexicano no es capaz de operar pues todos los negocios, entrarle a todo y hacerlo bien, ni siquiera aún siendo la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ahora se lava las manos, dice que no sabe nada. Y lo más grave del asunto, Víctor, es que si nos ponemos a hacer cuentas, lo que está demandando esta empresa en los Estados Unidos es lo que le costó al gobierno comprar el nombre, la marca de Mexicana de Aviación. Estamos hablando de una cantidad muy semejante, ¿no? Entonces, así es, claro, pues ahora por lo visto va a salir al doble. Fíjate, 841 millones de dólares es la demanda
y el gobierno mexicano la compró en 815 millones de dólares. En 815. Algo así como ¿Sí? 815 millones, perdón, 815 millones de pesos, es el dato. 48 De pesos, millones. de pesos, sí. Sí, 48 millones de dólares es la cantidad. Ah. Y la demanda, híjole, y la demanda pues va por los 841 millones de dólares. Que mira, la verdad es que Sí. nosotros después del millón yo creo que ya perdemos, el mexicano promedio pierde la proporción de todo, ¿no? ¿Y qué te dice un millón? Es una barbaridad Sí. de dinero. Ahora estas otras cantidades es un mundo, o sea, es mucho, 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 imposible poderlo cuantificar, sale de nuestra imaginación y de nuestra posibilidad de decir lo que eso significa en una demanda. ¿Qué va a pasar? Felipe, ¿cuál es tu augurio para los siguientes semanas, meses en esto, para terminar la conversación? Pues yo diría simplemente, Víctor, que como dicen en mi pueblo, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Totalmente de acuerdo contigo. Hasta ahí el tema. Te mando un saludo, Felipe. Muchas gracias, Víctor. Y a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado en el tema sobre la mesa. Cuídese. El tema sobre